Bem-vindo a mais Pod VidaCast. Muy buenas noches, bienvenido a más Pod VidaCast con vosotros, Daniel Meira. Y como ya sabéis, todos los martes a partir de las 20 horas estamos juntos aquí para hablarnos de temas que vengan a edificar tu fe, traer más conocimiento de Dios y para que tu caminar con Jesús sea cada día más orientado por el Espíritu Santo. Y en este día de hoy estamos aquí con un invitado, un hermano, un amigo, un compañero de ministerio, que vamos a hablar justamente sobre eso, sobre cómo sermos guiados por el Espíritu Santo. Espero que este contenido venga a agregar ahí en tu día y si agrega, no te olvides, ya clica aquí abajo, ya, vale, suscribe a nuestro canal, activa las notificaciones para todos los martes estar conectado con nosotros y recibir un contenido para edificar tu fe. Aprovechando, obviamente, si quieres y ves que esto es muy relevante, envía para un amigo, copia el link que está aquí arriba, envía para un amigo, clica aquí abajo entonces en compartir y envía este enlace para edificar la vida de un hermano tuyo en Cristo, de un familiar, en fin, o de un amigo de trabajo. ¿Ok? Entonces, vamos allá, empezamos. Contigo, Daniel. Eso es, como he dicho a vosotros, hoy estamos aquí con un amigo, con un hermano, con un compañero de ministerio, una persona que tuve el privilegio de conocer hace años y hoy tenemos el privilegio de estarmos juntos aquí en esta mesa, Pastor Juanma Canizal. Pastor. Uy, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mucho gusto, Pastor. Es un gustazo para nosotros tener usted aquí con nosotros. En primer lugar, agradecer tu tiempo, dispensar este tiempo para estar aquí, para poder, en fin, contemplar a nuestros oyentes y, en fin, muchas gracias de verdad por estar aquí, ¿vale? No, todo un honor, todo lo que podamos sumar y ayudar a edificar el proyecto que estáis haciendo para bendecir a otros. Es un honor sumarse. Vale, muchísimas gracias. Aprovechando para mandar también un saludo, ¿no?, a vuestra esposa, Pastora Angie Canizal, también un saludo a ella, ¿vale?, que le permitió estar aquí también. Si ella no da permiso, no estamos aquí. Sí, ¿no? Si la mujer no da permiso. Usted sabe que donde manda capitán, no manda marinero. Entonces, gracias, Pastora Angie, por permitir que el pastor esté aquí con nosotros. Un saludo a toda la familia también. Son 3 hijos, ¿no? Bueno, estoy felizmente casado por 17 años. Ajá. Y como fruto de nuestro amor tenemos 3 hijos y una perrita. Anda, o sea, qué bien. 3 hijos y Zoe, así que felices. Muy bien. La familia sigue creciendo. Gloria a Dios por eso. ¿Ven el cuarto? Yo creo que con la perrita, con la perrita nos hemos quedado bien. Muy bien. Pastor, como es la primera vez que estamos aquí, yo sé que también mucha gente ya le conoce, pero aquellos que no le conoces, a mí me gusta siempre aquí empezarmos por la caminata, cómo fue la historia en la fe, cómo fue la conversión, si nació en una cuna cristiana, si viene de familia cristiana, o a qué edad se convirtió al Señor, y también su ministerio. ¿Cómo nos podría resumir ahí su caminata, su historia en el Evangelio? Bueno, Daniel, todo empieza en la costa, en una ciudad llamada Málaga. Mis papás, por causa de sus emprendimientos, tuvieron que viajar al sur y teníamos un familiar que acudía a la iglesia e invitaron a mi mamá. Mi familia había adquirido cierto éxito en el aspecto económico, pero también había un gran fracaso y un vacío enorme en
en el escenario emocional, ¿no? Así que mi mamá está sumergida en un proceso de depresión importante y un familiar la invita un domingo a la iglesia. Nosotros venimos de un hogar católico, así que mi mamá va y ella tiene una experiencia con Jesús que marca un antes y un después. Se despierta en ella algo que vamos a tratar el día de hoy que se llama apetito, un hambre por la presencia de Dios. Wow. Muy fuerte, ¿no? Ella tenía sus negocios y todo, pero había un gran vacío en su interior. Y el instrumento que Dios usó en mi familia fue mi mamá. Ella llevó a mis hermanas, a mi papá, a mi persona. Yo tenía 7 para 8 años. De esto te hablo del año 88. Wow. El siglo pasado. El siglo pasado, sí. Y todo comenzó allí, comenzó allí. Yo creo que primero conocí la iglesia y luego conocí a Jesús. Sí. Primero conocí la iglesia y luego conocí a Jesús. Desde niño tuve algunas experiencias con él. Pero el hogar se rompe. Mi papá y mi mamá toman la decisión de no seguir juntos cuando yo tenía unos 13 años. Y bueno, ¿Y ya estaba en la iglesia ya? Sí, estábamos en la iglesia, pero bueno, algunos negocios no salieron bien, hubo una distancia por otros emprendimientos y bueno, se fue sumando una y otra cosa y al final ellos toman una decisión que al final quien paga, yo creo que la factura más fuerte son los hijos, ¿no? Sí. Y bueno, pues eso sumó heridas, más rebeldía y durante 4 o 5 años, desde los 13 a los 18, yo nunca dejé de ir un solo domingo a la iglesia. Mi mamá si yo no iba, la chancleta voladora. Chancleta voladora le pillaba. Tenía que ir sí o sí, ¿no? Pero fue a los 18 años, en el año 99, donde yo tuve una experiencia con Dios que marcó un antes y un después, como cualquier otro domingo. Por eso siempre recomiendo a los padres que aunque los hijos estén en un momento difícil, que los lleven a la iglesia, porque uno no sabe en qué momento se va a abrir esa ventana de gracia, ese momento donde vas a tener una experiencia con Dios que va a marcar un antes y un después. Y así fue. O sea, yo no me recuerdo qué mensaje se predicó ese domingo. Sí recuerdo el año 99. Eso en Málaga. Eso ya aquí en Madrid. Eso ya aquí en Madrid. Y recuerdo perfectamente, fue una tarde de noviembre, habían 2 servicios, recuerdo perfectamente la dirección. Y Dios tocó mi corazón y bueno, hasta el día de hoy, de esto ya ha pasado desde el año 99, estamos en el 25, pues calcula 34 años, no. 26 años. 26 años, sí. Desde que me reconcilié con Dios. Wow, qué bien. 26 años ya, cómo pasa el tiempo, ¿no? Wow. En aquella época tenía pelo y no tenía frío. O sea, imagínate. El problema es que ahora se cayó el pelo y la tripa creció. Ese es el problema. Esta es la cosa que espera toda la gente que al final y al cabo va quedando más experiente, no viejo. Nadie se queda viejo. Nada. Se queda más experiente, exacto, ¿no? Y entonces allí dices en 99 tienes este encuentro, realmente una experiencia profunda con Dios, con el Espíritu Santo, con la persona de Cristo. Y ahí es donde hay un clic, donde la chancla voladora no te amenaza más a ir al culto, pero ahora hay un empuje, hay una motivación de Dios ahora directamente que le empuja a estar en los cultos. Algo había sucedido. O sea, yo creo que cuando tú tienes una experiencia con Dios, con el Espíritu Santo, algo tiene que suceder en tu interior. Yo siempre digo que lo importante no es cómo tú caes, sino cómo te levantas. Sí. Y algo sucedió. Recuerdo que cuando salí del auditorio, estaba con mis amigos en la puerta del templo y ya se estaba planificando el sábado a qué discoteca ir, porque el domingo íbamos todos a la iglesia, pero el sábado buscábamos qué discoteca para ir a celebrar, a beber, a molestar, de juerga, normal. Sí. Y recuerdo que en ese momento yo les dije a mis amigos, no, yo no voy a ir, Y me empezaron a hacer bullying. O sea, el bullying no es de ahora. Me empezaron a hacer bullying. El problema es que en aquella época el bullying era permitido y no había ley contra. Me empezaron a hacer ese bullying y en cierta manera lo entiendo porque yo también lo hacía a otros, ¿no? Pero sabía que algo había sucedido en mi interior. Y entendía que la experiencia que yo había tenido, que yo no era ni mejor ni peor que mis amigos, sino que había tenido una experiencia que de repente ellos no la habían tenido. No me preguntes por qué, ¿eh? No me preguntes por qué la tuve yo. La noche anterior estuve en la cubierta de Leganés
fumando De juerga. marihuana. Sí, y al día siguiente tengo una experiencia con Dios, por eso creo tanto en su gracia y en su misericordia. No me preguntes por qué, yo creo que fue Él el que salió a mi encuentro, no tanto yo ir a buscarlo a Él. Y algo sucedió. Tampoco sé sobredimensionar qué pasó, pero sí se marcó algo diferente y al igual que años atrás se despertó ese apetito en la vida de mi mamá, pues ahora se inició en mi interior, ¿no? Y me imagino también que su mamá, con todo lo que veía, o sea, juerga los sábados, domingo culto, mucha rodilla en el suelo, mucha oración, mucha intercesión por su vida, justamente para que este momento sucediera, ¿no? La historia de mi mamá en este proceso fue muy interesante, ¿no? Porque mi mamá, a pesar de que mi papá y ella toman la decisión de no seguir adelante, mi papá sí se aleja un poquito de lo que es la vida de iglesia, pero mi mamá no. Y mi mamá estuvo por 5 años doblando rodillas, como bien dices, por mí y evidentemente por mis hermanas, o por mis hermanas y por mi persona. Sí. Y ella cuenta que un día Dios le habló, le dijo, no le hables tanto a tu hijo de mí y háblame a mí de tu hijo. Wow. Y ella empezó a interceder. Había momentos donde ella expresa que el mismo diablo la tiraba al piso literalmente para que dejara de clamar. Wow. Y ella en su oración decía, yo no voy a frenar, mi hijo está atado al propósito, al altar y a servir al Wow. Señor. Y claro, cuando esa tarde de noviembre, después de 5 años de oración, me ve tener esa experiencia con Dios, pues imagínate, una madre y después de 5 años orar por su hijo y ver que tiene esa experiencia con Dios, pues creo que habrá valido la pena, ¿no? Uf. Y sobre todo hoy, además, o sea, después todo lo Sí. que fue o sea, está haciendo, ¿no? O sea, su desarrollo ministerial, entonces es de una madre levantar las manos y decir, Señor, gracias porque no he desistido, siempre estuve ahí luchando por mi hijo. La verdad es que sí, tanto mi persona como mis hermanas están sirviendo al Señor y nosotros reconocemos que después de Dios el ejemplo y la oración de una madre es fundamental. En nuestro caso fue así. Entonces, la verdad que damos gracias a Dios y pedimos que le dé muchos años de vida para poder disfrutarla y juntos ver lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Gloria a Dios, que así sea, para gloria del Señor. Y ahí en 99 empieza este despertar. ¿Cómo llega el ministerio en su vida? ¿Cómo llega al ministerio pastoral? ¿Cómo se desarrolló eso? Bueno, en el año 99 viene este despertar y yo entiendo que algo ha sucedido, que hay un propósito, pero no sé identificar cuál, ¿verdad? Entonces empiezo como a meterme en todos los departamentos de la iglesia. O sea, intenté en la alabanza, en el grupo de alabanza, y me hicieron la prueba de voces y cuando quisieron poner la nota alta no llegaba. La nota baja tampoco llegaba, así que con mucho amor me dijeron, esto no es para usted. Con mucho cariño. Me sacaron. Pero no te vale. Así que dije, bueno, pero yo quiero servir, así que empecé a dar clases de guitarra. Anda. Y nada, tampoco, no había fórmula. O sea, yo tenía 2 manos izquierdas, no había manera. Me metí en grupos de teatro, hice esto, aquello, grupos de evangelismo, limpié templo, ¿verdad? Y yo me he dado cuenta que cuando tú tienes una experiencia con Dios, hay un fuego en tu interior que no se apaga. Puede que aumente o disminuya, pero no, cuando es de Dios no se apaga. Exactamente. No se apaga. La responsabilidad de uno es avivarlo, ¿sí? Pero cuando Dios lo pone, tú lo avivas, lo llevas a una dimensión mayor, una dimensión menor, pero ese fuego es como cuando Moisés, te recuerdas que vio una zarza que ardía, pero no se consumía. Entonces, creo que ese fuego fue en aumento. Uno de los mejores consejos que me dio mi mamá fue, hijo, yo creo que es importante que empieces a tener una vida de comunión y de intimidad con Dios. Y a mí orar no me costaba tanto trabajo, pero leer la Biblia sí. ¿Para qué te voy a engañar? Me costaba sobre todo porque no entendía lo que leía, sobre todo aquellos libros que son un poquito largos y hablan de la historia del padre, del hijo, de la genealogía. Y yo me perdía, no le encontraba... Si uno empieza a leer la Biblia, yo siempre digo, si uno empieza a leer la Biblia por Levítico, Número, Deuteronomio, se cansa diciendo, no, esto es muy complicado. No lo entendía, ¿no? No entendía cómo Dios me va a hablar a través de la Biblia si no entiendo lo que está pasando, ¿no? Pero ese fuego se estaba avivando, ¿no? Y recuerdo que un año después, estando en un servicio
como tal, pues como joven tomé decisiones buenas, decisiones no tan buenas. Y un año estando en el servicio, mi pastor, cuando está terminando de predicar, empieza a hablar conmigo. Estaba todo el mundo en un servicio normal y él como que interrumpe por unos momentos la predicación para dirigirse a mi persona. Era una conversación profética. Aleluya. Él empieza a hablar de parte de Dios a mi vida y yo, claro, me empiezo a quebrantar. Y como que se interrumpe la reunión y me llaman al frente y todo el cuerpo pastoral y de ancianos oran por mí y por otro joven, aprovechando ese momento de lo que se había dado, ¿no? Yo creo que mi pastor fue muy sensible al Espíritu Santo y ahí voy entendiendo que hay un llamado firme de parte de Dios, no entendiendo muy bien a qué, Sí. pero hay un llamado de parte de Dios. Sabiendo que existe, pero no sabiendo muy bien cuál sería el proceso. No sabía el camino, yo quería servirle, no sabía en qué, pero sabía que había nacido para ello. Así que ese fuego me llevó a servir y aprender. Yo recuerdo, nunca olvidaré, que ese día que mi pastor me da la palabra, el pastor de jóvenes, al día siguiente nos vemos y le digo, bueno, ¿a dónde me tengo que ir? ¿A qué ciudad me voy? ¿Qué hago? Y mi ¿Dónde será enviado? Sí. O sea, yo le pregunté a dónde me tengo que ir y te voy a ser muy honesto. Yo abrí una maleta ¿En y serio? la dejé debajo de mi cama. O sea, yo Anda. ya estaba listo, ¿no? ¿A dónde me tengo que ir? Y mi pastor de jóvenes me dijo, tranquilo, ya Dios te llamó y después del proceso Él dirá dónde, cuándo y cómo. Ajá. Así que yo dije, bueno, pero Dios ya me habló, hay que hacerlo ya, ¿no? Tú sabes que los jóvenes somos Con el muy- fuego allí, o sea, Imagínate. quiero ya, ahora. Y no, pasaron 2 años, Wow. 2 años sirviendo, 2 años de preparación, 2 años donde yo creo que Dios tenía que sanar cosas, formar el carácter, ¿verdad? Que no fuera solo el entusiasmo. Y sirviendo, yo siempre digo esto, sirviendo fue como me encontré con el llamado. Wow. Me recuerdo que hubo un evento aquí en la ciudad de Madrid y pidieron chofer, alguien que tuviera vehículo para llevar a los predicadores. Y yo me ofrecí, dije, aquí estoy. Y llevando a uno de los predicadores, pues se da la oportunidad para viajar como misionero a Guatemala. Wow. Y ahí es donde yo creo que se da ese paso hacia el ministerio a tiempo completo. Ah, o sea, que fuiste entonces, fuiste misionero en Guatemala entonces. Correcto. Ah, sí, serviste allí. 2022, septiembre de 2022, yo viajo a Guatemala como misionero. No, 2002. 2002, perdón. Sí, 2022. No, septiembre del 2002, Ajá. sí, viajo a Guatemala como misionero. Yo tenía 21, 22 años y viajo allá para... Y para ahí servir. empieza lo que es, o sea, hasta el día de hoy, su relación con el pastor Casluna y No, ministerio. estando en Guatemala yo conozco el ministerio de mi pastor y su iglesia, pero yo antes no sabía de él. Pero estando en Guatemala... Sí, pero que imagino en 2002 está también ahí en su desarrollo, vamos a decir, ministerial también, ¿no? 2002, mi pastor está inaugurando, 2001, 2002, no recuerdo bien la fecha, el templo de San José Pinula y también está como emergiendo mucho en televisión. Entonces, de este lado del charco no era tan conocido. Quizás había gente que ya lo conocía, pero no. En aquel momento quien sonaba era Benny Hinn, Dante Gebel ya sonaba, pero no era tan famoso Ajá. para mí en ese sentido. Pero estando en Guatemala tengo la oportunidad de conocerlo en persona y evidentemente conocer el templo que estaban construyendo. Qué bien, qué bendición. Y aquí hoy, Casa del Padre, ¿no? Que es, o sea, que es su ministerio el día de hoy, que ya tiene sus 19 años. Casa del Padre, entonces empieza justo después que usted vuelve de Guatemala o Sí, un tiempo después. Estoy 3 años en Guatemala y cuando llevo 2 años más o menos, pues me ofrecen la oportunidad de venir a pastorear un pequeño grupo de unas 6 personas. Lo ponemos en oración, ¿verdad? Y después de un proceso de casi 8 o 9 meses, pues se toma la decisión de enviarme y empezar. Y empezamos, fue octubre del 2005.
Sí, estoy bien con los años. 2005. Tiene buena memoria. Y empiezo con 6. Empezamos en una casa aquí en el barrio del Lucero Ajá. con 6 personas. Qué bendición. Sí. Y hoy entonces 19 años después, o sea, Hoy 19 años. Empezamos con 6 personas. En poco tiempo nos quedamos con 3. aquello que viene, luego se van. En vez de ir hacia adelante empezamos mal. Pero bueno, Dios seguía tratando. Él sabe cómo. Al final la obra es de Él, ¿no? Sí. Y Él sabe cómo hacer las cosas. Y hoy acabamos de cumplir en Imagine 19 años. Qué en nuestra bendición. conferencia de diciembre, 19 años. Gloria a Dios. ¿Y de casado lleva cuántos años ya? 17. Wow. Yo empecé a pastorear soltero y estando pastoreando con... sea, bueno, me caso con Angie. O sea, entonces la pastora Angie dice, vale, yo quiero esta locura también y me caso con un pastor. Sí, sí, así fue, así fue. Qué bien. Bueno, también ella ya venía de, o sea, usted, o sea, yo creo que fue un cundir de todo, ¿no? Ella de una familia pastoral ahí, entonces. Bueno, mi esposa es 4ª generación de pastores. Se imagina. Yo soy la primera. Entonces, bueno, ella tiene un recorrido Sí. mucho mayor que el que yo traigo, ¿no? Dice, entonces quizás ella dice, vale, me atrevo a sumar este ministerio. Y... Sí, no. Mi papá me enseñó hace mucho tiempo que hay un dicho muy común que dice, detrás de un gran hombre hay una gran Sí. mujer. Pero mi papá dice, eso no es verdad. Dice, al lado de un gran hombre hay una gran mujer. Y yo estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Lo que pasa que hay veces que la voz o la cara visible es la Es que del hombre, sí. ve uno predicar prácticamente los domingos, pero la gran mayoría de lo que hay después del Espíritu Santo y de su Sí. gracia tiene que ver con quién te has casado, qué equipo te rodea y este tipo de cosas, si no, no llegas. No Y esto llegas. es interesante, este mensaje, sobre todo para los jóvenes de hoy día, que desean algo ministerial, que desean un propósito de Dios, entender eso para que el momento de unirse a una persona, que esta persona sea justamente para, o sea, ayudarle y apoyarle en lo que es realmente el propósito de Dios, ¿no? Quizás si no fuera la pastora Angie, si fuera otra persona que no quisiera nada de ministerio, usted no estaría quizás donde está hoy. Entonces, a su lado, gloria a Dios, tuviste ahí la oportunidad de conocer a una persona con el mismo objetivo, con el mismo corazón, sobre todo que ama a Dios, ¿no? Que es lo principal. Total. Mira, yo sé que hay muchas fuentes de pensamiento con respecto a esto y tocar estas temáticas es complejo, ¿no? Pero yo creo que la segunda decisión más importante que un hombre debe de tomar es con quién me voy a casar. Yo creo que es una de las decisiones más relevantes y no me cabe la menor duda de que con quién te vas a casar es un asunto de Dios. Ujú. Es un asunto de Dios. Es un asunto de Dios porque al final Dios no solamente une personas, es una frase muy común, Sí, muy une común. propósitos. Y yo les decía, hace poco tuve un discipulado con solteros y les decía, ustedes no necesitan de Dios para encontrar novia. Ujú. No, yo estuve en el mundo y yo tuve novia sin estar bien con Dios. Pero para descubrir tu ayuda idónea, sí Wow. necesitas al Espíritu Santo. Wow. Y creo que la Biblia no es un asunto de noviazgo, sino de ayuda idónea. Ajá. Porque tú puedes tener 1 y 100 novias, pero es diferente descubrir a tu ayuda idónea. Ujú. La ayuda idónea tiene muchas peculiaridades, pero una de ellas es que en tu momento de debilidad, Ujú. ella será más fuerte que tú. Wow. A ver, imagínate que tienes una novia que en tu momento de debilidad ella está peor que tú, pues el barco se hunde. Pero una ayuda idónea que en tu momento de debilidad ella es más fuerte y te dice, no, vamos adelante. Y yo lo experimenté en el año 2016, ya estando casado. Nosotros vivimos, como todo ministerio, las tormentas, los inviernos ministeriales. Y recuerdo perfectamente de apoyar mi cabeza sobre sus rodillas llorando y decirle, Angie, vámonos. O sea, yo nunca quise abandonar el ministerio, sino lo que quería era abandonar el lugar. No me parecía justo la ingratitud, la mala memoria, la falta de integridad, de honestidad, el mal juicio. No, estaba muy herido, estaba muy dolido, no entendía algunas cosas, ¿no? Y no quito mi parte de responsabilidad, pero el mal hacer, yo con eso no, las injusticias no Sí. me van, ¿no?
Y recuerdo que le decía, yo no quiero dejar de servir a Dios, lo que me quiero es ir de aquí, no quiero estar acá. Y recuerdo que mi esposa con firmeza me dijo, Juanma, yo no me muevo, de aquí no nos movemos hasta que el propósito se haga realidad. Y al año siguiente explota un avivamiento en nuestra comunidad. Wow. O sea, tú imagínate si Angie, en vez de ser una ayuda idónea, hubiera estado más débil y hubiera dicho, vámonos. O sea, habían perdido lo que se dice el time. O sea, hoy no estaría de aquí Dios. sentado. No se hubiera abierto esa ventana. Quizá en la gracia de Dios hubieran pasado otras cosas, pero esa ventana no se hubiera dado. Entonces, Sí, casa del Padre quizás no estaría hoy donde está. Evidentemente que no. Entonces, Eso más claro que en algo ese así. sentido, por eso creo como nunca antes que aunque la decisión la tienes que tomar tú o yo, pero es un asunto de Dios. Y el que me diga que no, yo respeto sus opiniones, pero yo lo tengo claro. Para mí, ayuda idónea es un asunto de Dios. Y es interesante, solo para abrir un paréntesis aquí, que usted diga que en 2016 fue el año donde tuviste este colapso no ministerial, y fue justamente el año donde yo le busqué y usted me ha dicho, dale todo. Si Dios está poniendo en tu corazón, dale todo. Ahora eso me hace pensar aquí. Ah, wow. Mira, mira. En 2016 yo le busqué, le conté la historia, todo como fue. Bueno, quien no sabe, ¿no? Nosotros nos conocimos, yo creo que fue en el de 2011, si no me equivoco. Sí, Cuando puede usted ser. estaba en la casa del Padre en el Sequoia 20, Sí, en sí, este sí. edificio de cristal. Sí, Yo sí. creo que fue 2011 o 2010, Yo 2011. estuve en Sequoia del 11 al 14. Entonces Pues tuvo entonces que ser en fue esos por 3 ahí, años. porque el 12 ya estaba en otro momento, entonces yo creo que fue ahí entre 11 y 12 Sí, sí. que nos conocimos. O sea, Casa del Padre en aquel momento ya estaba empezando a coger un cuerpo, o sea, allí con casi 200 personas, si no me equivoco, en aquel entonces. Y ahí nos conocimos, pero luego volvemos a reencontrarnos diversas veces, ¿no? Por ministerio. Y luego el 16 yo le busco y, o sea, todo lo que pasó, usted me dice, dale todo. Si Dios está poniendo en tu corazón. Y yo creo que le conté eso, pero claro, tanta cosa que un pastor escucha puede ser que se haya olvidado. Pero en 2016 nosotros también empezamos con un grupo. Y entonces un domingo yo digo, voy a hacer el grupo por la tarde. No, sí, estamos cultuando por la tarde. Y yo digo, pero necesito yo alimentarme. O sea, aquello que hablamos en Comima, ¿no? O sea, un pastor también necesita ser oveja. Claro. No puede ser solo pastor, necesita ser oveja. Y yo me acuerdo que me fui a un culto de usted ahí en Casa del Padre en 2016. Y yo estaba empezando, y cuando uno empieza, los miedos, los temblores, las dudas, las incertezas, ¿quién se lo va a entender si no pasa, no? Claro. Solo uno que pasa va a entender eso. Y entonces yo fui a un culto y usted estaba predicando sobre Josué. Y nunca se me olvidó aquella palabra. Y fue como si fuera, yo ya había hablado con usted sobre el ministerio, usted ha dicho, dale todo. Y aquel domingo por la mañana exactamente, yo estoy allí sentado y usted está predicando y baja de aquella plataforma y empieza a caminar, y justo cuando está delante de mí, hablando con el pueblo, no habla, pero yo entendí, esto es para mí. Usted ha dicho, Dios está diciendo, sé valiente, esfuérzate y sé valiente, porque Él está contigo. Y aquello fue, claro, que una palabra que todo, o sea, cuál ministro, cuál pastor que no ha leído Josué y no hizo. Claro. Pero como aquello fue, o sea, aquel momento crucial que yo ya sabía, aquella cosa que uno ya lo sabe, pero que necesita ser reforzada. Sí. Y fue a través de un culto de Casa del Padre donde Dios dice, dale todo. Entonces, 8 años después, estamos aquí sentados Bueno. en una mesa y está aquí Ministerio Abundante Vida. Yo ya no me recordaba de eso, fíjate. Sí, ya no me acordaba. Y yo me acuerdo perfectamente, fue en septiembre, inicio de septiembre de 2016, que estuve en su despacho y hablamos todo y usted ha dicho, dale todo. Pues fíjate que fue de enero a abril, esos 3 meses tormentosos, tuvimos que tomar algunas decisiones de las cuales hoy nos alegramos, pero en el momento las lloramos. Y en junio viajamos a Guatemala
a un congreso que se llama Ensancha. Ujú. Y el Señor sanó muchísimo nuestro corazón, en mi caso. Yo me recuerdo perfectamente una palabra que Dios nos dio a través de nuestro pastor, pero él estaba predicando y, como tú dices, Ajá. esos remas que tú estás escuchando, Ajá. tú sabes que es para ti. Y él habló un mensaje tan sencillo pero tan poderoso. Recuerdo aquel congreso que predicó también el pastor Satirio dos Santos, papá. Sí. Fue impresionante. Ah, sí, ¿no? aquí en Betel, si no me equivoco. No, en Ensancha, allí en Ah, en Guatemala. Ensancha. Ah, sí, sí, sí. Fue salvaje, ¿no? Un hombre No, de Satirio Dios sí es impresionante. impresionante. Y recuerdo el mensaje de mi pastor cuando él habló un mensaje que se llama El riesgo de amar. Y Wow. con mi esposa salimos al llamado, lloramos como nunca antes y dijimos, bueno, vamos adelante, vamos adelante, vamos a volver a amar, a volver a creer y a seguir confiando en Dios. Y bueno, hasta aquí. Gloria a Dios 8 por años eso. después, 8 ya casi 9, sí, Ajá. 2025, bueno, 8 y pico. Wow. ¿Sí? Gloria a Dios por eso. Y eso yo creo que todo eso que hablamos hasta ahora nos introduce a lo que podemos hablar, a lo que nos proponemos hablar aquí, que es para comunicar a la gente la importancia de ser guiados por el Espíritu Santo. Después de todo eso, ¿no? Lo que hemos hablado desde su encuentro, o sea, un encuentro genuino, verdadero con Dios, luego todo lo que es el desarrollo ministerial, ¿cómo podría resumir de una manera general para empezarnos, quien quizás al día de hoy está, en una relación con Dios, sirviendo al ministerio, desarrollando sus actividades y pidiendo, para Dios, qué hacer? Por ejemplo, quizás, un Juanma allí queriendo, sirviendo, yendo a alabanzas, limpiando, etcétera. ¿Cómo usted ve la importancia de todo eso, ser guiado por el Espíritu Santo, este tema? ¿Cómo usted podría decir quizás a una persona que tiene estas dudas, cómo ser guiado por el Espíritu Santo? Yo creo que es vital porque tú puedes cumplir tus sueños sin la necesidad de ser guiado por Dios. Wow, esto es muy fuerte. Sí, sí. Esto es muy fuerte. Pero es imposible cumplir el sueño de Dios sin ser guiado por el Espíritu de Dios. Yes. O sea, es diferente. Uh-huh. O sea, yo una de las mayores trampas que creo que como cristianos nos podemos encontrar es vivir persiguiendo nuestros sueños. Cuando yo creo que la clave en el cristianismo no es perseguir mis sueños, es dejar que el sueño de Dios me persiga, Wow. que es diferente. Y ahí es donde entra la guianza. Uh-huh. Sí, o sea, por ejemplo, yo no me imagino a la Virgen María diciendo, ¿qué ganas tengo de quedarme embarazada del Salvador del mundo? Tú tampoco te lo imaginas así, ¿verdad? Pero el sueño de Dios la persiguió. Y de ser una joven virgen campesina a ser una mujer respetada hasta el día de hoy por prácticamente la gran humanidad. Sí, sí, sí. O sea, cómo cambió la historia por dejarse perseguir por el sueño de Dios. Uh-huh. Entonces, repito, tú puedes cumplir tu sueño. Yo quiero tener un Rolex, un BM, comprar una casa sin la necesidad de Dios. Total, ¿eh? Porque es el esfuerzo humano, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, las habilidades humanas, el esfuerzo humano, tiene capacidad de generarte todo eso. Bueno, y lo ves en el libro de Génesis cuando empiezan a construir la famosa Torre de Babel. Exactamente. O sea, ellos están construyendo y Dios, mire, dice, uy, todo Ellos van a lograr. lo que se propongan lo van a conseguir hasta que viene la confusión. Uh-huh. Entonces, pero para cumplir el sueño de Dios es imposible hacerlo sin el Espíritu de Dios. Uh-huh. Es imposible, ¿no? Entonces, creo que la guianza del Espíritu Santo es clave para todas las áreas de la vida. Al final, el Espíritu siempre te va a llevar a la palabra y la palabra te va a llevar al Espíritu. Uh-huh. Entonces, yo creo que ser guiados por Él. Yo digo una frase y la repito mucho: la clave no es sentirlo, es seguirlo. Porque la gente quiere experiencias, Wow. pero no quiere principios. Y la verdad que las experiencias son necesarias, pero No son la base fundamental. no.
No. Y mira que nosotros amamos la manifestación, pero entiendo que la experiencia no puede opacar el principio. ¿Me explico o no? Total. Por ejemplo, Jesús es lleno del Espíritu en el Jordán, pero necesita ser guiado por el Espíritu para caminar en el poder del Espíritu. No sé si me voy a entender. O sea, en el Jordán los cielos se abren, el Espíritu se derrama como en forma de paloma y viene sobre él. Pero es el Espíritu el que lo lleva al desierto. Y estando en el desierto, siendo tentado por 40 días por el enemigo, dice la Escritura que salió en él o lleno del poder del Espíritu. Entonces, en nuestras comunidades habemos muchas personas llenas del Espíritu, pero no caminamos en el poder. Entonces, la pregunta es muy importante eso. Sí, sí. Es muy importante esta conexión porque cuando usted dice, sobre todo, que la gente quiere sentir pero no quiere ser guiado, esto yo creo que es algo que el cristianismo nos provoca. Sí. Porque podemos sentir, sí, y no está mal, y es de Dios, y es bendición, pero más de lo que sentir es qué vamos a hacer con aquello que sentimos. Lo que pasa es que, mira, pastor, si nos quedamos en el hecho de que la prioridad es el sentir, somos pan comido para el diablo. Totalmente de acuerdo. O sea, tenemos que entender que el Espíritu nos va a llevar a la palabra, al escrito está. O sea, cuando Jesús está en el desierto, no le dice a Satanás, Satanás, es que yo siento. No, dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, escrito está. ¿Me explico? Entonces, me llama muchísimo la atención porque, mira, en nuestras comunidades habemos muchísimas personas que somos llenos del Espíritu Santo, pero nuestras vidas no cambian. Entonces le empieza la tendencia o la tentación, el pensamiento de decir, no, entonces se la está haciendo, esto no es Dios, ¿cómo va a ser Dios? Si su vida no cambia, su matrimonio igual, económicamente no prospera, físicamente se mantiene enfermo, esto no es Dios. No, perdonen, disculpen, puede que sí sea Dios. El problema es que la transformación no viene solo con la llenura, viene con la guianza. Entonces te das cuenta que es hasta que es guiado, o sea, lo que me separa de ser lleno del Espíritu a ser lleno del poder del Espíritu es la guianza. Y es hasta ahí donde el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, como que, permítame usar este término, explosiona. Hasta ese momento se sabía que tenía sabiduría, se conocía de que marcaba la diferencia, pero cuando realmente empieza a explosionar, si puedo usar un término para explicarme, su ministerio, es cuando empieza a dejarse guiar por el Espíritu. Entonces yo creo, te lo voy a explicar de la siguiente forma. Ser lleno es emocionante. Ser guiado es una muerte. Wow. Hace poco nosotros compramos una mascota. Es una perrita, es una labrador, ¿sí? De color canela, preciosa, se llama Sí, Fowl. preciosa, sí. Y Labrador me encanta este cuando perro. nosotros compramos esta perrita en un criadero de raza, fue emocionante. La perrita cachorrita, chiquitita, abrazándola, bien portada, dormidita. Pero cuando Muy mona. cuando hubo que llevarla por primera vez al veterinario y había que si una vacuna, que si el pasaporte, que si el microchip, etc., nos dimos cuenta del precio. Ahí ya la ilusión baja y entra la responsabilidad. Sí. Yo uso este ejemplo porque la gente se queda con la emoción del momento, pero no entendemos que la guianza es una muerte constante a nuestro yo para que se pueda cumplir el propósito. Y ahí es donde emana su poder. Wow. Entonces, ser guiados por el Espíritu para mí es clave. Le decía a la comunidad el 31, acabamos de cambiar de año, pero no vaya a pensar que las cosas van a mejorar o empeorar por el simple hecho de cambiar una fecha. O sea, esto va a cambiar cuando realmente, valga la redundancia, cambie la actitud. Uno decide cambiar, ¿no? Total. O sea, para mí 2024 fue un gran año. Pero si me dejo guiar por el Espíritu, el 25 será un año mejor. Si no me dejo guiar por él, pues evidentemente puede ser igual, peor incluso. Entonces, para mí,
honestamente es una clave fundamental, porque cuando hablamos de avivamiento, avivamiento no es un asunto solo de iglesia, avivamiento es un asunto de Estado. O sea, el avivamiento no viene solo para que tu iglesia crezca, no. El avivamiento viene para tocar una ciudad, para transformar una nación. Entonces, en ese sentido, considero que ser guiados por el Espíritu Santo no es una opción, es una necesidad. Exactamente. Y incluso esta guianza a través de una muerte, como bien has dicho, puede ser que el año de 2025 sea mejor o quizás peor. Dios lo sabrá. O sea, me imagino que solo haciendo aquí un pequeño reflexión, a final del 2015 usted quizás no sabría que en 2016 pasaría por un bucle, o sea, por una situación desagradable. O sea, entramos en 2024 y nadie lo sabe si en 2025 no va a pasar por una situación en su casa, en su familia, situación desagradable. Total. Lo importante es pensar que incluso por eso todo está cooperando para un propósito de Dios. Yo escuchaba, no sé si usted está de acuerdo, yo voy a comentar algo aquí que yo he escuchado de una persona comentando en Brasil la palabra de un pastor diciendo, no, que 2025 va a ser el mejor año de tu vida, quien está en este lugar va a ser el mejor año de su vida y tal. Y entonces él decía, pero ¿cómo alguien puede decir que de tantas mil personas va a ser el mejor año de su vida? Y si él sale de allí y es asaltado, o dentro de un mes descubre un cáncer, es muy complicado eso. Claro. Pero lo más importante, quizás yo haría una añadidura, es que él será el mejor año independiente de las cosas que pasen. Porque lo mejor no está hablando solamente de una visión nuestra, cuando digo visión nuestra, a nuestros propios ojos, aquello que es bueno a nuestros propios ojos. Claro, claro. Aquello que es bueno a los ojos de Dios. Quizás usando eso, así como usted pasó por una crisis ministerial, en 8 años también ya ha pasado por una o dos quizás. Claro. Pero todas ellas me forjaron para seguir adelante. Por ejemplo, 2020. 2020. Exactamente. 2020 empezó el año, todos estábamos declarando el año de la visión, 2020, el año 2020, de esto, 40, o sea, ¿y quién nos iba a decir que el 13-14 de marzo íbamos a tener que cerrar todas las iglesias, que iba a morir personas que amábamos? O sea, poquita gente el 1 de enero del año 2020 dijo lo que se venía, ¿cierto? Entonces, pero luego, después de ese proceso tan difícil, entendíamos que aún Dios podía estar en el asunto. Aún Dios podía estar en el asunto. Entonces, como bien dices, o sea, yo pienso que si nos dejamos guiar por Él, a pesar de los valles, al final terminaremos sentados a la mesa, disfrutando de esos manjares, con nuestra cabeza ungida con aceite y nuestra copa rebosando. Pero si no nos dejamos guiar por Él, lo único que estamos es vendiendo un mensaje que suena bien, pero que no va a ser verdad. Wow. No va a ser tu verdad. O sea, yo creo ese mensaje que dijo ese pastor en Brasil, que puede ser para alguien. Sí. Puede que sí, pero para los miles que están sentados, tengo mis dudas. Pero sí puede ser para alguien. Lo que pasa es que también nosotros como predicadores en el momento de la emoción, de repente disparamos a todo público y a ver a quién le da. Sí, exactamente. No, nos vamos a equivocar y a ver si alguien sujeta, alguien la agarra. Por la fe la agarra, se le hace rema y le da, ¿no? Pero si nos dejamos guiar por Él, evidentemente la Escritura dice que a los que aman a Dios todo coopera para bien. Así que esa es mi esperanza, ¿no? Y lo he visto. Son 19 años de ministerio y los mayores fracasos que yo he vivido en el ministerio han sido por haber tomado decisiones en mi propio intelecto o sabiduría. Y los mayores éxitos, si es que hemos tenido alguno, los mayores éxitos que hemos experimentado han sido por dejarnos guiar por Él. O sea que al final 2 más 2 son 4. O sea, ¿qué quieres? Y esto es importante porque, sobre todo para nosotros los ministros, quizás algún pastor nos está escuchando, a veces un ministro es
tendencioso, es inclinado a traer un peso sobre sí que no debe cargar. No, es que eso no. Que la mayor responsabilidad, al final y al cabo, es de Dios, porque Él es el dueño de la iglesia. Total. Nosotros nos responsabilizamos delante de los principios, o sea, en temor, en obediencia, pero el mayor responsable es Dios. Total, y al final total. es Él que va a hacer como Él quiere, de la manera con quien quiere y la hora que Él quiere. Total, total. Nosotros nos rendimos a obediencia, en temor, o sea, en dejarnos siendo guiados por Él. Pero claro, nuestros ojos no nos pueden engañar a eso, no nos pueden o sea, ilusionar con cosas que no son tan así, ¿no? No, y que nosotros, a ver, ¿qué pastor no va a querer que su iglesia crezca? Cualquiera. Eso es como que empresario, si me permites usar la comparación, Sí. aunque no tiene nada que ver una empresa con una iglesia, Ajá. pero ¿qué empresario no va a querer que su empresa tenga éxito? ¿O qué esposo no va a querer que su matrimonio tenga éxito? ¿O qué padre no va a desear que sus su hijos tengan desarrolle éxito? O sea, bien, no claro. tiene ningún sentido. Pero en eso podemos caer en la trampa a la hora de medir el éxito. Y algo que es muy común, en el deseo de crecer, podemos en algún momento creer que imitando modelos o sistemas vamos a crecer más rápido, sin entender que sí va a generar crecimiento, pero que la verdadera explosión no viene por imitar un modelo o un sistema. Ojo que yo tengo un modelo y un sistema, modelo de trabajo y sistema administrativo, pero considero que el verdadero crecimiento no te lo da un modelo. Wow. Ni te lo da un sistema, te lo da Dios. Entonces, ser guiado por Dios es clave. Yo he vivido las dos partes de la moneda. He tenido un modelo sabiendo que el Espíritu Santo está, pero no dejándome guiar por Él en todo. Y he tenido un modelo donde he dicho, bueno, Espíritu Santo, las llaves de la iglesia son tuyas, donde tú digas, vamos. Y he visto la diferencia entre el uno y el otro. Y es abismal. Entonces, mi esperanza hoy 2025 no está en un modelo, ni está en un sistema. Los modelos pueden mejorar, pueden ajustarse, Puede ajustar, adaptarse, organizar, sí. implementarse. Pero lo que no puede ser negociable es la guianza del Espíritu. Al final, si Él está, va a funcionar. Si Él no está, evidentemente no vamos a ver los resultados que deseamos contemplar. Sí, en otras palabras, los modelos pueden ser flexibles, Sí. pero los principios son... Y los modelos son buenos, ¿eh? Sí. No hay que demonizar No, modelos, no, porque para mí los modelos que tienen principios bíblicos, que te ayudan a consolidar, a cuidar, a crecer, son muy buenos. Pero si te das cuenta, los modelos bíblicos nunca fueron establecidos para opacar la guianza, jamás. Los modelos siempre vinieron para cuidar lo que Dios hace. O sea, la explosión de la iglesia primitiva no vino por un modelo, vino por el Espíritu Santo. Exactamente. Y entonces se establece un modelo ¿de qué? Un modelo de cuidado, un modelo de decir, ¿qué hacemos con tanta gente? Están con 3.000, luego 5.000, 8.120. La cosa está creciendo en mucho. cuestión de días. O sea, ¿cómo hacemos? Y ahí es donde se ve un modelo de casas, de cuidado, de predicación, de oración, etc. Lo mismo pasa con Jesús. Jesús establece un modelo de 12 cuando empieza a ver, evidentemente, que a la multitud no lo dejaba ni siquiera entrar en las casas, en las ciudades, en una barca. O sea, no había forma, no podía ni dormir. Entonces te das cuenta que el fin no es el modelo. ¿Me explico? La finalidad no es el modelo. Sí, no es el fin en sí propio. No, es un medio. Sí. Pero el fin no es el modelo o el sistema. Sí, quizás es cuando dices, el problema quizás sea cuando el modelo se transforma como si fuera una receta de una tarta. Y ella no puede ser la receta. La receta tiene que ser el Espíritu Santo y la consecuencia ahora puede ser el modelo. Total. Mira, el problema de los modelos buenos es que son tan buenos que puedes llegar a creer que lo puedes hacer sin él. Wow. Puedes caer en la trampa de llegar a creer que lo puedes hacer sin él. Entonces, ¿el modelo es bueno? Sí, pero la guianza tiene que ser del Espíritu. Sí. Y ahí es donde yo creo que se fundamenta la clave para ver la explosión que tanto anhelamos y deseamos ver, como todos los pastores anhelan Exactamente. ver. Entonces, casi siempre el Espíritu Santo te va a guiar a escenarios que son complejos,
que son complejos, que de repente te va a guiar a construir cosas donde no tienes toda la economía, a tomar desafíos donde dices, bueno, pero ¿dónde voy a convocar a la gente si a mí no me conoce nadie? A hacer cosas que humanamente pueden rayar la locura, pero que diga, bueno, Dios, si tú me estás guiando, yo te sigo. Exactamente. Y tú verás cómo lo haces, ¿no? Y luego Él te sorprende e incluso sobrepasa tus expectativas. Yo pienso, pastor, que para este año una clave fundamental en el ser guiado es, yo creo que la gente más exitosa no es la que mejor va a comunicar un mensaje, sino los que mejor van a oír su voz. O sea, la gente que logre estimular su oído para escucharlo, le va a llevar ventaja al resto. O sea, por ejemplo, tengo un amigo que habla mucho de la diferencia entre Moisés y Aarón, ¿no? Moisés no sabía hablar. Aarón era excelente comunicador. Pero Moisés aprendió a escuchar. Entonces yo pienso que va a ser clave el hecho de escuchar al Espíritu Santo. Escuchar al Espíritu Santo. ¿Y cómo escucho al Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo te habla evidentemente a través de la palabra, de la Escritura, te da testimonio a tu espíritu, te puede hablar a través de un sueño, una visión, una profecía fundamentada en la palabra. Porque no creo que un sueño, una visión, una profecía que viene del Espíritu va a contradecir la palabra que fue inspirada por el Espíritu. No tiene ni pies ni cabeza, no es congruente. Entonces, en ese sentido, Él quiere hablarnos. Mira, alguien dijo una vez, el Espíritu Santo siempre habla, pero nosotros no siempre le escuchamos. En cualquier cosa está hablando. El Espíritu Santo está aquí, en este podcast. Sí. O sea, Él está aquí. Ahora, la cuestión es, seguramente el Espíritu Santo está hablando. Te puede hablar de una forma a ti, de otra manera a mí, o quizás a los amigos que nos están viendo o escuchando en este momento. Pero Él siempre habla. O, por ejemplo, decir, no sé si lo has escuchado, Espíritu Santo, muévete. Eso es un error. Eso es un error. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nunca está estancado. ¿No? Correcto. O sea, que el Espíritu Santo llegó a un lugar y dijo, me voy a sentar. No voy a hacer nada. Hoy voy a tomar vacaciones. Vacaciones las tomamos nosotros. Él no. Él no. No sé si me explico. Jesús dijo un día, mi Padre trabaja. Trabaja hasta hoy. Mira, y uno dirá, no, pero el Espíritu Santo no se puede mover porque aquí hay caos. ¿Y en Génesis 1 qué había? Y yo creo que ahí es la conciencia de que el Espíritu Santo va mucho más allá de aquello que nosotros vemos. Totalmente. Entonces Él se estaba moviendo y Él se está moviendo. O sea, mientras nosotros estamos hablando, el Espíritu Santo se está moviendo y está ministrando el corazón de la gente que está viendo este programa. Seguro. Se está moviendo en sus casas, se está moviendo en sus entornos, emprendimientos o donde se encuentren. El Espíritu Santo se está moviendo. El tema es el ser sensibles, el prestar atención, como dice Isaías, Señor, dame una lengua de sabio para hablar al cansado y estimula cada día mi oído para escuchar como sabio la sabiduría que viene de ti, escuchar tu palabra, poder ser sensible a lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Porque yo he aprendido en esto de ser guiado, y perdona que hablo tanto, pero no. En esto de ser guiado, si el Espíritu Santo te da una instrucción, por ejemplo, llena esa taza de zumo, y tú no lo haces, Él no te da la segunda. A veces sí. O sea, necesitas dar el primer paso para que luego te dé la segunda. Porque hay gente... Sí, porque no te dará la instrucción llena para eso. No, primero llena. Correcto. El para es después. Correcto. Entonces, entendí. ¿Qué sucede? Hay gente que está esperando la gran instrucción cuando de repente lo que te está diciendo es, Daniel, solo quiero que le eches zumo a la taza. No, eso lo puede hacer otro. Bueno, te lo estoy pidiendo a ti. Échale zumo a la taza. Y a mí me ha pasado. Hay reuniones donde la instrucción es, dile a alguien que venga a leer un versículo. ¿Para qué? Tiene sentido. Si yo sé leer, tengo aquí las notas, tengo mi Biblia, ¿no? Y cuando le siguen la instrucción, el servicio se descompone. Descompone en el buen término. En el sentido, o sea, el cielo se abre, la gloria de Dios llena la habitación y ya no sabes a qué hora va a terminar, qué va a pasar. La gente llena, otros libres, algunos riendo, otros llorando, algunos cayendo, otros hablando en nuevas lenguas, visiones. Es una locura saludable. Entonces, en ese sentido, es instrucciones. ¿Por qué te digo esto, pastor? Porque hay milagros
que están detrás de los principios y hay milagros que están detrás de las instrucciones. Wow. Por ejemplo, a mí me gusta todo ir a la Escritura porque si no uno dice, ¿de dónde tú te sacas esto? Muy bien. Cuando Dios le dice a Moisés, levanta la vara, ¿eso es un mandamiento o es una instrucción? Una instrucción. Porque entonces hoy todos nosotros tendríamos que levantar una vara. Ahora, si Estaremos tú todos levantas una vara, ¿se abre el Manzanares? ¿Verdad que no? Sí. O sea, esa era una instrucción ¿para quién? Para Moisés. ¿Cierto? Cuando le dice a Josué, dale vueltas a Jericó. ¿Eso era un mandamiento o una instrucción? Una instrucción total. O sea, tú le das vueltas a este edificio, el edificio no se va a caer. No se va a caer. No transformar la instrucción y un principio, ¿no? Correcto. ¿Qué pasa? Que como yo no me dejo guiar por el Espíritu, vivo copiando instrucciones ajenas. Wow. Entonces, ¿cuánto oras tú? 2 horas. Ah, pues tengo que orar 2 horas para tener el mismo éxito. No, Tiene nada que ver con eso. no, es que no va por ahí. Ahora, si puedes orar 2, 3, 4, 5, mejor. Obviamente. Pero no va por ahí. Entonces, la cuestión es, por ejemplo, la viuda de Sarepta. Dame un poquito de agua, ¿sí? Y harina, y hazme harina, una torta. sí. Muy bien, eso es una instrucción. Entonces llega la mujer, con miedo lo hace. Y Pero Señor, solo tengo para mí, para mi hijo. tenía miedo. Se va a acabar, no tenemos nada más. Correcto, pero ¿qué le dice el profeta? No tengas miedo. Ajá. Hazme la torta porque ciertamente tú y tu casa no les va a faltar nada. Estoy parafraseando. Sí. Y hasta que vino la lluvia, no les faltó nada. Naamán, Quiero quiero ser 7 sano. veces. ¿Instrucción o mandamiento? Instrucción. Sí, porque si fuera un mandamiento, vámonos todos, nos sumergimos y la gente se sana de los cánceres, se sana del SIDA, Exactamente. de la lepra. No, era una instrucción. Y las instrucciones que Dios te da, casi siempre, salvando excepciones, son fáciles de hacer, pero difíciles de creer. Wow. Porque levantar una vara es fácil o difícil. Es fácil. Y si yo te digo que si levantas la vara el mar se abre, ¿es fácil de creer o difícil de creer? Es ahí. Necesita mucha fe. Ahí está el problema. Ahí necesita mucha fe. Y incluso usted está diciendo eso. Quizás mucha gente a veces se pierde. Yo quiero arriesgar aquí, basado en lo que está diciendo. Mucha gente se pierde de las instrucciones porque no consigue ver el final de la instrucción. Sí, sí. Y se creen que la instrucción es una locura y dicen, eso no tiene nada que ver. Y Dios dice, vale, ok, era una instrucción. Y claro, las instrucciones serán puntuales para una persona puntual y un momento puntual. Total. O sea, no serán las mismas instrucciones. Y vamos a ver eso con Moisés. Incluso con Moisés, o sea, en un momento tiene instrucción, golpea la roca. La segunda vez, habla con la roca. Y él va a querer copiar la primera instrucción. Y Dios dice, te equivocaste, Moisés. Sucede el milagro, pero él no entra a la tierra. Interesante, porque el mandamiento no cambia. Exactamente. Los cielos pasarán, la tierra pasará, pero su palabra no pasa. El mandamiento es universal. En la época o en el espacio donde estemos, el principio es principio. ¿Me explico? Pero la instrucción es flexible. ¿Qué significa? Que la instrucción que Dios te da hoy no tiene que ser la instrucción que el Espíritu Santo te va a dar mañana. No sé si me doy a entender. Sí. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que construyamos una denominación alrededor de una instrucción. Wow. Fantástico. ¿Qué es lo que hizo el pueblo? ¿Cuál fue la instrucción que Dios le dio a Moisés cuando estaban siendo picados por serpientes y alacranes y escorpiones? ¿Levanta el qué? Levanta una serpiente. Una serpiente de bronce. ¿Qué hicieron el pueblo con esa serpiente de bronce? La idolatraron. Y podemos terminar idolatrando una instrucción. Wow. La pesca milagrosa. Habláis del antiguo, vamos al nuevo. Bueno, vamos al nuevo. La pesca milagrosa. Que son más, ¿no? Tira la red a lo profundo. Pesca milagrosa. Juan 21 no le dice tira la red a lo profundo. Le dice tira la red a la derecha. Le cambió la instrucción. Ahora, aquí hay un punto muy interesante y hay que tomarlo con pinza, ¿vale? Durante 3 años, Jesús enseñó a los discípulos a seguir instrucciones.
Interesante que no escogió a los más profundos teólogos de la época. Escogió gente del vulgo, personas que se dedicaban al cobro de impuestos, Sí. etc. La gente más normal y corriente. Sí, pero les enseñó a seguir instrucciones. Ujú. Porque a partir de Jesús se va, les deja el Espíritu Santo, ellos continúan en el avivamiento. Aquí va el punto. Si nosotros no somos capaces de seguir instrucciones de las autoridades que Dios establece, ¿cómo, y por eso digo entre comillas o tomándolo con pinzas, Ujú. cómo yo voy a dejarme guiar por el Espíritu Santo? Que He no pillado. veo? He pillado. No es viable. Ujú. ¿Cuál es la máxima autoridad de un joven que tiene 14 años? Sus padres. Sus padres. Quiero obedecer al Espíritu Santo, pero mi papá me dice que haga la cama y no la hago. Mi mamá me dice que me cepille los dientes y tampoco. Ujú. Entonces es imposible, es inviable, ¿no? Ujú. Y todo eso es parte de un entrenamiento, Daniel. Sí, sí, sí. O sea, todo eso me entrena y me prepara para. Ujú. Entonces es interesante. Aquellos que servimos al Señor, ¿cuál es nuestra autoridad después de Cristo? Ujú. Si yo estoy sirviendo a Dios en esta comunidad, mi autoridad es el pastor de la comunidad. No como un jefe, pero No, con la no. conciencia de que sobre él está una responsabilidad que a mí no está. Por supuesto, por eso digo, después de Cristo, ¿qué eres mi autoridad? Ahora, si mi pastor, en este caso tú, me dice, Juan Manuel, necesito que me ayudes a poner las sillas. No, yo estoy esperando que el Espíritu Santo me dé a mí una instrucción. Estoy mal, no creo que te la vaya a dar. No creo que te la vaya a dar. No. Porque él mismo ya dejó un principio bíblico inspirado por él para entrenarme para aquel día donde él directamente me va a dar instrucciones a mí. Ujú. Biblia. Vamos a la Biblia otra vez. Mientras Moisés estaba vivo, Dios no hablaba con Josué. Ujú. Correcto. Cuando Moisés muere, Dios le dice, Josué. Ahora sí. Sí, pero es interesante porque dice Moisés, siervo de Dios, Josué, siervo de Moisés. Entonces hay una etapa donde yo soy entrenado, Ujú. sirviendo no solo a Dios, sino al hombre de Dios. Y cuando he sido entrenado, entonces ya califico para llegar a ser el hombre de Dios Wow. que Dios me llamó a ser. Y esto hay que tomarlo con pinzas, Sí, sí, sí. porque de ahí ya conocemos que se puede abusar, esto y aquello. Hay diversas cosas, Yo sí. ahí no me voy a meter, Sí. pero tampoco lo podemos sacar de la Es una, escritura. es una cosa que no se puede agarrar, o sea, con todas las ganas, pero tampoco es una cosa que no se puede desestimar. No se puede. ¿Por qué? Porque Dios lo va a usar para entrenarme, Ujú. Perfectamente. para entrenarme. Exactamente. Y así sucedió. Moisés, Josué, Elías, Eliseo, el mismo David, Saúl. ¿Quién entrenó a David en el reino? Ujú. Saúl. Saúl. Entonces, Y David siendo perseguido por Saúl, siendo entrenado por Saúl. interesante. Ujú. Yo leí un libro, no sé si lo habrás podido en algún momento escuchar de este tema, Los Tres Monarcas. No, no. Te lo súper recomiendo. Pero es fuerte, es un libro muy fuerte. Es una novela, pero es muy fuerte. Y en este libro habla de Saúl, habla de David y habla del hijo de David, Absalón. Absalón. ¿Sí? Y es interesante porque el escritor termina diciendo, cuando era joven, un viejo me perseguía y ahora que soy viejo puedo Un caer joven. en la trampa de perseguir a un joven. Y el objetivo de este libro, para resumir el tema, Ajá. es todos en nuestro interior tenemos un Saúl, Y un David y un Absalón. Wow. Interesante eso. Interesante. Entonces yo pienso que en estos procesos, cuando Dios me planta en una comunidad que ahora está muy de moda, me cambio de iglesia, me voy de aquí, me voy allá, para mí no se debe de hacer. No cerramos las puertas a nadie, pero no se debe de hacer. ¿Por qué? Porque cuando Dios me planta, es porque me está entrenando para. O sea, no me planta porque sea una comunidad perfecta, porque yo tampoco lo soy, pero me va a entrenar para. Y Él no se equivoca.
sabe que mi mejor adiestramiento o entrenamiento va a ser en esa comunidad porque tiene que ver con mi propósito en él. ¿Me explico? Entonces, en ese sentido, por eso decía, como yo voy a ser guiado por el Espíritu, si no me dejo guiar por el hombre, la mujer de Dios, los pastores, los hombres, quien sea, que Dios ha puesto en mi vida para ayudarme. Exactamente. ¿Verdad? No, yo creo perfectamente, porque mientras usted hablaba, obviamente, yo mismo hago una reflexión aquí en mi vida. Bueno, usted conoce muy bien, sabe de la historia, y de una persona que me guió. Y yo en aquel momento decía, vale, pero toda la guianza de él, en un determinado momento, me sirvió. Y yo hoy día veo que ciertas guianzas es como si Dios dijera, ¿aprendiste? Ok, vale, pues entonces eso yo quiero que haga y eso no. Correcto. Es increíble. Correcto. En aquel momento yo ciertas cosas, ok, otras cosas, dale, pero hago. Y de repente hoy que me veo en tener que tomar decisiones, es Dios diciendo, ok, ¿aprendiste aquello? Vale, pues eso es para que no lo hagas. Y eso no desestimes. Total, mira lo que te decía de los 3 monarcas, justo con lo que me expresas de tu propia vida. David, Saúl lo persigue para matarlo. Ahora se entera que su hijo Absalón conspira contra él. David podía haber salido a matar a Absalón. ¿Por qué no lo hizo? Porque era su hijo. Porque no quería ser un Saúl. Wow. Porque sabía lo que era ser perseguido. ¿Ves? Interesante. ¿Ves? Entonces te quedas diciendo, si David, con todo y razón, sale en contra de Absalón, David hubiera repetido el patrón de Saúl. Wow. El patrón del cual se había quejado. Lo estaría repitiendo. Wow. Entonces, es interesante poder ver eso. Entonces, Sí. tú aprendiste cómo hacer las cosas y cómo no hacer las cosas. Pero de ti va a depender que se repita el patrón o no. Ahora, es que Dios lo quiso. Quizá Dios lo permitió para enseñar algo. Para todo tiene un propósito. Al final, al cabo, el propósito de él. Pastor, y una pregunta aquí que me viene, quizás puede ser en pocas palabras, en fin. ¿Cuál es la mayor... Aquí ya sería una pregunta de pastor a pastor, puedo decir así. Pero, ¿cuál es la mayor dificultad que encuentras muchas veces de lograr con que la gente entienda este ser guiado por el Espíritu? ¿Cuáles las barreras que podrías decir, de acuerdo con su experiencia, que encuentras para enseñar todo eso que acabamos de hablar aquí? Mira, yo creo que los peores enemigos que hay en nuestro interior para poder ser guiados por el Espíritu Santo, el primero es el orgullo y la soberbia. Yo estaba en una cafetería hablando con mi pastor en Portugal y se dio una conversación de un tema, una mala experiencia, y yo le dije, pero pastor, qué orgulloso es esta persona, ¿no? Y entonces mi pastor me corrigió y me dijo, Juanma, perdóname, pero ¿quién no es orgulloso? Wow. Yo me quedé así como diciendo, ¿cómo así? Y me dijo, todos tenemos una dosis de soberbia en nuestro interior. La diferencia es que hay gente que cada día la crucifica y hay gente que no. Wow. Entonces, si te das cuenta, es muy difícil que la unción y el orgullo habiten juntas. Entonces, por ejemplo, yo te puedo ofender. ¿Sí? Yo puedo levantar un falso testimonio en contra tuya, de tu matrimonio, de tu comunidad, y tú enfadarte. Y estás en tu derecho. ¿Vale? Entonces, ofenderse es de humanos. Pero vivir ofendido es de soberbios. Entonces, para mí la primera es la soberbia. El orgullo es malísima. La segunda son las ofensas. Las ofensas que ya han sufrido anteriormente. Sí.
y las que vas a sufrir. Ujú. Porque evidentemente en esto del ministerio y el reino y servir a gente y tratar con gente y ser tratado por gente, todos estamos expuestos a. Ujú. Entonces, el que no se enfada con el pastor, se enfada con la esposa del pastor. El que no se enfada con la pastora, se enfada con el diácono. El que no con el ujier. El que no con los de la danza, las de la alabanza. Cantaron la canción que no me gusta. El otro día me enteré de una persona que dejó de venir a la iglesia porque no le gustan los chistes que yo hago mientras predico. Entonces, siempre hay algo, ¿verdad? Siempre hay algo, ¿no? Y lo que no saben es que a mí es que me encanta ver a la gente reír. O sea, a mí me fascina, no sé si tiene que ver con mi pasado, pero me encanta ver a la gente reír, ¿no? Entonces yo cuento chistes un poco para bajar barreras y poder disfrutar y sembrar la palabra cuando hay que ser serio y cuando no, ¿verdad? Normal. Pero siempre va a haber algo que me va a ofender. Sí, hoy, ¿por qué no me puso a mí a cantar? ¿Por qué no me toca servir? ¿Por qué no pensó en mí en esto? ¿Por qué no me llamó el día de mi cumpleaños? ¿Verdad? Entonces siempre va a haber algo por lo cual te vas a ofender. Y el no saber tratar con las ofensas es un problema para la unción. Wow. Es un problema serio para ser guiado por el Espíritu Santo. Entonces, para mí, dos. La primera es soberbia, ofensas y por último la fe. La fe es clave. La fe es clave. O sea, creer. Si Dios está diciendo blanco, Blanco es. me tiro al blanco. O sea, mira, yo te voy a decir algo aquí entre nos, así entre pastores, como bien me dices. Alguien dijo, no puedes tener miedo y fe a la vez. Yo tuve mucho miedo los 3 días antes de la cubierta de Leganés. ¿La última hora? Sí. ¿En serio? Más miedo del que tú te imaginas. Wow. Y sé lo que es que el miedo te pueda llevar casi a rayar la locura. Tuve mucho miedo. Wow. Y tuve que llamar a mi pastor. Y le dije, pastor, pero él estaba en Rusia predicando. Pastor, ¿cómo estás? Bien, ¿tienes unos minutos? Bueno, tengo que ir a predicar, pero ¿en qué te puedo servir? Y le dije, ¿usted nunca ha tenido miedo? Y me dijo, pues la pregunta no es si nunca tuve miedo. La pregunta es cómo he hecho todo lo que he hecho con todo y miedo. O sea, saber lidiar con los miedos. Sí. Entonces, hablé con él 6 minutos. 4 minutos me hizo reír. Y yo creo que me bajó como las barreras del miedo, ¿no? Y cuando terminó, los últimos 2 me hizo llorar. Juanma, todo va a salir bien. Dios está contigo. Entonces, los días antes fueron terroríficos. Y supuestamente no. 3 días antes estaba todo concluido ya. Solo tenía que ser la ejecución. No, o sea, Porque estaba todo listo ya. El evento estaba pago, el evento estaba todo listo, la difusión hecha, el trabajo realizado, bien. La estructura ya montada. Todo. O sea que... Todo. Pero había miedo. Y yo aprendí eso, que en la guianza del Espíritu Santo no tengas miedo a tener miedo. Porque yo escucho a gente decir, si tienes miedo no es de Dios. ¿Quién dijo eso? El miedo es algo que siempre nos va a rodear, ¿no? Perdóname, yo no sé, pero el día que te casas puedes tener miedo. El día que nació tu primer hijo o tu primera hija pudiste tener miedo. El día que abriste tu primer negocio, aparte de la emoción, pudiste tener miedo. En el ministerio no ha habido momentos donde has tenido miedo. Entonces, para mí, el hecho de la fe es muy importante. ¿Por qué? Porque con todo y miedo, yo le dije a alguien un día, no le tengas miedo al miedo. Y te soy muy honesto, te estoy abriendo mi corazón. O sea, la gente me preguntara, yo tuve miedo. Tuve miedo, honestamente. Pero, por la fe, algo me dijo, sigue. Claro, ahora ya es a toro pasado. El evento terminó y bueno, pasó lo que pasó. Pero los días antes, yo me fui a encerrar a un hotel en la ciudad para estar a solas con Dios 3 días y tuve una experiencia con el Espíritu Santo a solas que fue ahí con todo y miedo donde dije, todo va a salir bien. Y no me vas a creer, pero después de esa experiencia
corté un tiempo de ayuno que había tenido Ajá. y me fui a un restaurante solo a celebrar un día antes la victoria. 3 días antes, con miedo. Y el día antes me fui a un restaurante a comer solo, porque me había ido a un hotel solo, Ajá. a celebrar la victoria de lo que... Lo que Dios le habló allí. Sí. Wow. Entonces, mira, del miedo al restaurante y del restaurante a la cubierta. A la Entonces, cubierta. van a haber momentos donde vamos a tener miedo. Vamos a tener miedo. Y yo creo que haciendo un paralelo, la Biblia dice que el enemigo anda alrededor buscando a quien devorar. O sea, que el miedo, podemos hacer el mismo paralelo diciendo el miedo, en un determinado momento él va a rodear. Ahora, él está buscando quién devorar. La cuestión es saber que él existe, pero no dejar ser devorado por él. Total, total. Entonces yo sé que él existe, pero él no me devora. Ujú. Entonces yo no tengo miedo de sentir miedo porque yo sé que incluso el miedo, la cruz ya venció. Mm. Y entonces ahora yo encuentro el verdadero amor que echa fuera todo el miedo. Total, total. Interesante eso. Sí, Gloria sí. a Dios por eso. Yo lo comparto porque de repente a alguien No. le puede servir. Alguien le puede Seguramente, servir de que sí. puede tener miedo de dar pasos. Ujú. Y mi consejo sería fe. No le tengas miedo al miedo. Sí, y quizás el miedo a los días de hoy, sobre todo en el tiempo que vivimos, puede ser un problema emocional que azota a mucha gente. Bueno, ¿cuánta gente tiene miedo cuando lanzas un desafío para comprometerse a servir al Señor? Ujú, Miedo a equivocarme, miedo a la responsabilidad, al compromiso. ujú, Entonces, en ese sentido, no le tengan miedo al miedo. ujú. Con todo, láncense. O sea, yo me imagino a Moisés, cuando tiene esa experiencia en la zarza, que no se consume, esa gran visión, se quita la sandalia, esa experiencia con Dios. Y Dios dice, no, bueno, vas a ir. Yo me imagino que Moisés, déjeme especular, pero yo me imagino a Moisés diciendo, Señor, envía a otro porque a mí esto, Esto no va. a mí me da miedo esto. O sea, Justamente lo que él hace, ¿no? O sea, a mí me querían, me estaban buscando, yo asesiné a alguien, Sí, sí. lo enterré a ese egipcio. Ahora, o ¿cómo sea, volver ¿cómo voy a allí? volver? Me van a reventar, o sea, no va a salir bien. Ya lo intenté con 40, mis fuerzas no me salió bien, ahora tengo 80. Entonces yo me imagino que en algún momento Moisés tuvo que tener miedo. sí. O sea, todos los héroes de la fe que vemos en las escrituras, es posible que en algún momento tuvieran miedo. Wow. Ahora, yo Pues no voy a sí. decir que el miedo lo envía a Dios, porque la Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, Ujú. pero sí puedo decirles que no le tengan miedo al miedo. Es justamente eso, ¿no? Es Correcto. es el que rodea buscando a alguien Sí. a quien se pueda tragar. Wow. Pastor Juanma, de verdad, yo creo que si vamos aquí, vamos hablando ya mucho tiempo. Se nos ha pasado el Se tiempo. nos ha Uy, pasado el tiempo ya bastante. Se nos fue. Pero quería pedirle a usted en esta cámara, dejase un mensaje de ahí para estas personas que nos están asistiendo y escuchando todo eso. Hay un resumen dando a ellos una inspiración suya para ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Qué diría a ellos? Total, claro que sí. En primer lugar, ha sido un honor compartir con ustedes estos minutos. Y solo quiero dejar un texto bíblico. Dice Romanos, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que quiero animarte en este 2025 a que te atrevas a conocerlo, a que te dejes guiar por Él. Si no vas a alguna iglesia, esta es una buena comunidad, que te puedas plantar en esta iglesia, que puedas crecer en el Señor y ver los planes que Él tiene para ti, que son maravillosos. Sé que ser llenado por el Espíritu es emocionante y esa parte no hay que evitarla, es necesaria. Pero también te quiero animar a que vayamos más allá y que también nos dejemos guiar por Él. Un abrazo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Y quién quiere encontrar al Pastor Juanma? Calle Haya, número 5, Sí. Casa del Padre. Eso es. Correcto. Los cultos son los días. Tenemos solamente los domingos, 10 de Los la domingos. mañana, 12:30 del mediodía y 18:30 de la tarde. Calle Haya, número 5, ahí estamos para servir. Vale. Y usted también tiene congregación, tiene en Galapagar, ¿es eso? Sí, tenemos algunas comunidades. Ajá. Está Galapagar, está Santander, está
Valencia, está Lebrija, está Málaga, está Lanzarote, y luego tenemos otro grupo de pastores amigos que trabajamos en juntos. mentoría y tenemos una muy linda amistad, que trabajan en la misma visión, aunque no necesariamente Son Casa del Padre. no son Casa del Padre, correcto. Muy bien, pues eso. Entonces ya sabes, si quieres buscarles Casa del Padre, ahí en Instagram va a encontrar este trabajo lindo, hermoso que están haciendo ahí, ¿vale? En fin, Pastor Juanma, solo agradecerle, de verdad, muchas gracias por contemplar con su tiempo, por, en fin, estar aquí con nosotros, es un placer. Esta primera vez hemos hablado sobre su historia, si es posible una siguiente vez, si Dios nos permite, pues entonces ya entramos, dejamos la historia de Juanma de un lado, entramos en lo que es la enseñanza, pero en fin, muchísimas gracias, ¿vale? Gracias por la amistad, gracias de verdad por, en fin, por el cariño, por el respeto, en fin, gracias por ser este compañero de jornada, de ministerio, ¿vale? Y poder, en fin, contar, yo contaba incluso aquí en off, yo le decía a él, que cada vez que yo veo un español de pura cepa, porque hay diversos españoles ya que no son de pura cepa, ¿no? Yo soy uno de ellos, confieso, ¿vale? Brasileño, pero adquirimos la nacionalidad española. Pero los españoles de pura cepa para mí o sea, vamos a decir así, entre comillas, me causan fascinio, porque, en fin, yo creo un amor por esta tierra. Claro. Son casi 19 años aquí, 8 años de ministerio, y entonces hay un cariño especial por esta tierra, por los españoles. Entonces, muchas gracias. Cada vez que se siente en español aquí me siento muy, en fin, muy contento. No, ¿Vale? Y gracias a vosotros por el trabajo, por dejar vuestra tierra, por venir y plantaros en esta tierra y tomarla como vuestra, ¿verdad? Y dejar vuestra zona de confort para venir y dar vuestras vidas, sembrar vuestras familias en un territorio donde sabemos que Dios les va a permitir ver su mejor fruto. Amén. Gracias. Gracias. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a vosotros también que estáis ahí con nosotros, que asistieron, que compartieron. Comente aquí abajo, deja tus comentarios, qué tal te fue, cómo, en fin, cómo Dios habló contigo en esta 2 dedos de charla aquí. ¿Vale? Espero que haya sido de mucha edificación para tu vida. Y nada, quiero invitarte ya a suscribir aquí en nuestro canal, si no eres suscrito, dejar tu me gusta para que este vídeo sea propagado y divulgado. Así la plataforma de YouTube va a saber que esta conversación tiene algo relevante, es un contenido relevante, y va a distribuir a mucha más gente. Y obviamente va a ayudar mucho más si tú clicas aquí abajo, o entonces coge el link de aquí de arriba, coge esto y comparte con un amigo, con un hermano de fe, con un compañero de trabajo que no conoce a Cristo, que quiere conocer y entender un poquito más. En fin, comparta, sea libre para edificar la vida de más personas. Y nos vemos todos los martes aquí en Pod VidaCast. Un fuerte abrazo, bendiciones, hasta luego. Bem-vindo a mais Pod VidaCast.